Hola tronquetes. En este episodio 22 os traemos la segunda parte de la conversación con Marcelo, DJ mexicano afincado en Nueva York. Mientras que en la primera parte de la conversación nos centramos en su experiencia como inmigrante, en la música latina, el reggaetón y Rosalía, así como en el concepto de latino, en esta segunda parte de la conversación nos centramos en México. Su historia, su complejidad racial, étnica y cultural, así como en todos los estereotipos que muchas veces o que últimamente se asocian con la nación mexicana y que no son tan ciertos como uno pueda creer. Esperamos que os guste. A tenor de esto que comentabas, Marcelo, de la realidad estadounidense con respecto a los hispanos, latinos, quería yo preguntarte una cosa que me causa mucha curiosidad, dado que ahora tú lo has tocado un poco así de refilón, toda la cuestión inclusiva, racial, de políticas progresistas, de que Estados Unidos sea más que el gringo blanco, pues en la cuestión del racismo está a flor de piel y está súper politizada por un lado y promovida en todos los medios y en las redes sociales mucho más. Pero hay una cosa que yo no tengo mucha idea y quería que me explicases tú, porque creo que además eres un representante particular, dado que lo que comentabas tú antes, que en Estados Unidos visualmente a ti tú te salías del estereotipo del brown people, del gente marrón que ellos, con el que ellos catalogan a toda la persona de ascendencia mexicana. ¿Cómo es la cuestión racial en México? ¿Existe un racismo al que es más moreno, más mesoamericano, menos mestizo, se le hace de menos? ¿Cómo? Porque claro, desde fuera también hemos visto últimamente, que lo hablamos aquí fuera de cámara también, la película de Roma, que ha sido muy popular y que se considera una de las mejores películas del año pasado y tal. Entonces ahí vemos una realidad bastante cruda, ¿no?, de cómo es la relación entre el mexicano blanco de ascendencia europea, principalmente española o francesa, y del mexicano bien, sin ofender a nadie, bien indígena, bien indio, bien nativo, ¿no? ¿Cómo dirías tú que es la cuestión racial en México? Bueno, las castas... ¿Se puede hablar de esto, no? Sí, se puede hablar toda la vida de esto, pero las castas pues de México siempre han existido. Uh-huh. Bueno, existían hasta antes de que ni llegaran los españoles. O sea, los aztecas también tenían sus... No te cortes, por cierto, porque puedas pensar que tú puedes hablar mal de los españoles aquí. Aquí hablamos bien y mal de todo el mundo. Los países están llenos de gente maravillosa y de hijos de puta. Sí. A partes iguales, que lo sepa la gente. Es que yo la verdad, lo veo yo no tengo así tampoco un nacionalismo muy fuerte. Yo creo que sí, al final, digo, las guerras se pelean. Ajá. Y están los que ganan, los que pierden, obviamente. Uh-huh. Pero hay muchas... O sea, al final la cultura mexicana moderna... Yo siempre me acuerdo de... existe Rius, un caricaturista muy famoso de México que hacía durante 80 años, hizo así varias caricaturas en periódicos, publicó varios libros, ¿no? Okay. Y él siempre menciona este concepto de cómo los mexicanos ahora son la mayoría, pero antes en México no había mexicanos. Nosotros los mexicanos somos los hijos de los españoles con los indígenas. Entonces, eso es un mexicano. Es cierto. Uh-huh. Entonces, antes de que llegaran los españoles, pues lo que habían indígenas, y varios grupos indígenas tenías... y una cosa que siempre hay que recordar es que, por ejemplo, los aztecas, que bueno, fue como el imperio más grande de este grupo, de estos grupos, a los aztecas también los odiaban un montón de personas. Desde luego. Ajá. Y mucha gente se le olvida que llegaron 100 españoles en La Niña y la Pinta de la Santa María, y es imposible pensar que 100 españoles así en estos barcos iban a derrocar todo un imperio de 100,000 personas. O sea, eso no va a suceder. Pero ¿cómo lo lograron? Pues inteligentemente se fueron hacia alrededor, platicaron con el resto de los grupos y dijeron... ¿Ustedes cómo se sienten? A partir de, ¿sabes? Desde luego. De lo que están haciendo ahora sí que sus amos de aquí al lado, ¿no? Los aztecas. Sí. Y todo el mundo los odiaba. Entonces, lo que vendían al final los españoles, o sea, los primeros, digo, Hernán Cortés y con quien tú quieras, era de que... los conquistadores. Claro, dijeron, oye, pues si tú los odias y te asocias con nosotros, ¿sabes? O sea, va a ser más fácil... Porque aparte, o sea, para empezar, los aztecas eran unos cabrones, se la pasaban esclavizando a todo el mundo, ¿sabes? O sea, tampoco era como... nadie los quería. No era un paraíso. No era un paraíso. ¿Y qué iba a pasar? Bueno, que si no llegaron los españoles a colonizar, los aztecas iban a hacer otra jalada en algún punto, ¿sabes? También. Probablemente. Y hasta pudo haber ido peor, ¿sabes? Y ahí es donde también hay una pelea como muy grande
en México con la famosísima Malinche. Estaba dejándote de nombre y digo, a ver qué piensa de Marina la Malinche. De Marina la Malinche, claro. Yo conozco bastante bien la historia colonial, como te comentaba antes, entonces sé la historia, leí las crónicas de Cortés. Es algo que a mí también me llega porque mi mamá es extremeña. Entonces, por parte de mi madre, aunque ellos a ella tampoco igual, yo lo siento mucho de aquellas de pues, Medellín, que es donde nace Hernán Cortés, está 1 hora y pico de su pueblo. Trujillo, que es de donde es Pizarro, primo segundo de Cortés, está a 20 minutos, yo está en la casa ahí de Pizarro y tal. Entonces es un tema que siento un poco que me toca y lo conozco humildemente. Pues la conquista de México la conozco funcionalmente, voy a decir, eso, entre el 19 y el 21, la Noche Triste, los 900 Claro. infantes castellanos que lo conquistaron, pero claro, había 200.000 tlacatecas y todos estos que venían con ellos. Pero cuenta, Marcé. Sí, o sea, igual y no... ¿Qué pasa con la Malinche? Lo que te he interrumpido, perdón. Sí, no, o sea, la Malinche es que es raro, porque al final es como una figura, pues, mítica, pero también muy... No se sabe en realidad cuán influencia tuvo, ¿no? Si no se sabe... Existió, ¿no? Sí, de que existió, pero lo más interesante es que algunas personas están como a favor de lo que hizo y otros no. ¿En serio a favor? Sí, porque hay quienes piensan que, por ejemplo, de hecho puedes leer quien creo que tiene como un punto de vista más interesante es Chavela Vargas en su biografía. Qué bueno. Si alguna vez la topas por ahí, tiene todo un capítulo de eso. Grande, Chavela Vargas. Sí, Chavela, increíble. Muy querida en España. No, y igual en Latinoamérica y pues México, ¿no? Pero hay como dos teorías en cuanto a la Malinche. Están las personas que creen que ella pues traicionó a la patria y pues por eso, o sea, en México cuando decimos malinchismo, o sea, si yo digo este cabrón es un malinchista, estoy diciendo que a otro mexicano no le gusta lo mexicano. Entonces, de ahí viene el término malinchista. Y viene pues a partir de la Malinche, ¿no? De que era una mujer que se consideraba que había traicionado la patria porque se alió con los españoles y bla, 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 ¿no? Pero luego tienes como este otro grupo de personas que piensa todo lo contrario, que la Malinche, Marina, sabía que ciertas cosas eran inevitables, o sea, ciertas conquistas, ciertas guerras iban a ser inevitables, y que por lo tanto los pactos, los tratos que ella hacía era para favorecer y para de cierta manera como evitar ¿Diplomacia? Sí, diplomacia, o sea, que lo que se iba a poner mal, que se pusiera menos mal, o sea, como que igual también ayudó a que a que se iban a matar, ¿sabes? A 1000 en un pueblo que a lo mejor solamente mataran 500, ¿sabes? O sea, como cosas de ese tipo. Y esa pues ya es toda una teoría y como que también, digo, hay gente que te va a decir que no fue así y hay gente que te va a decir que sí fue así. Y lo puedes ver de las dos maneras, ¿no? Pero pues también al final era la primera fusión de una pareja, ahora sí que muy visible, o bueno, muy, ¿sabes? Porque pues tenías a Cortés y tenías, o sea, la primera indígena que aprendió, ¿sabes? A hablar el idioma de los conquistadores y a dialogar y como dices, diplomacia dentro de lo que podía haber, diplomacia. Sí. Y eso es algo... pero bueno, pues también cuando nacen los primeros mexicanos, esto lo explica un poco Octavio Paz en su famoso libro, El laberinto de la soledad. Sí. Donde dice, o sea, y dialoga sobre la palabra la chingada, ¿no? Que para nosotros tiene todo un que ver, chingar. Sí. Ya ves que utilizamos mucho ese verbo en sus miles de... Pero miles, madre mía. Y todavía estoy aprendiendo toda la riqueza del término. Que por cierto, Juan Rulfo, otro escritor claro, muy famoso, por supuesto. asegura que ahora sí que peleas de intelectuales. Juan Rulfo asegura que esa teoría Paz se la robó a un profesor de él. Y Juan Rulfo lo entrevistaron en el New York Times hace muchos años. Y él ahí como que también estaba un poco peleado con Octavio Paz. Porque decía que si no eras como del grupo de Paz, ¿sabes? No eras de los intelectuales de la época, ¿no? Pero bueno, ahí nomás eso lo tiro como anécdota. Por ahí busqué la entrevista de Juan Rulfo en el New York Times donde ningunea a Paz. Está muy, desde luego. Los conozco poco, Octavio Paz, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, un poco los estudios, la carrera un poco literatura latinoamericana y siempre pues son los popes ahí de ese nuevo reformismo del siglo XX de las letras hispanas, ¿no? Ahí junto con los argentinos. Sí, eso, claro. Borges, o sea, y el punto, pues ahí de que intenta hacer paz en
examinación de la palabra la chingada, Ajá. es que nosotros la empezamos a utilizar como un término despectivo. Ni siquiera nosotros, de hecho los primeros fueron los indígenas, porque los mexicanos son los hijos de la chingada y la chingada era la primera indígena que fue violada, ¿no? Por los conquistadores. Fíjate, ni idea tenía. Ajá, entonces, un español violaba a la indígena y el primer hijo, ese es el primer mexicano, o sea, los mexicanos, porque somos una unión de las dos. Desde luego. De las dos culturas, Uh-huh. y esos mexicanos no los querían ni los indígenas ni los españoles, porque al final no eras ni indígena ni español, eras pues, mestizo. Sí, eras mestizo. Y entonces eso les decían los hijos de la chingada, y la chingada pues fue la que se chingó el español, ¿sabes? O sea, qué bueno, ni idea tenía de esto. Ajá. Entonces, pero al principio pues éramos una minoría, ¿sabes? Porque pues éramos unos cuantos hijos de las indígenas violadas, ¿no? Uh-huh. Después nos hicimos la mayoría. Desde luego. Leía el otro día, México es el país con más mestizos del mundo. De hecho, ahora las comunidades indígenas son diminutas comparadas. O sea, las comunidades que realmente como que se han logrado medio mantener. Sí. Y quién sabe si sean 100%, ¿sabes? estén libres de mestizaje, pero hasta donde se cree. O sea, hay como comunidades muy pequeñas que solamente hablan náhuatl náhuatl, perdón, o cualquiera de los otros dialectos. Sí, conocí, como anécdota, claramente vive aquí, bueno, ya no sé dónde vivirá, un tipo con el que trabajé yo también, del que pude aprender, se llamaba Miguel. Este tipo era de muy lejos, era de centro sur, entonces hablaba mixteco, y el tipo, esa era su primera lengua y a veces tenía dificultades con el español, claro, porque sí. él era bien, dice que tiene una cultura muy concreta y hablaba de cómo él aprende, o sea, va caminando a la escuela y aprende ya en la escuela de curas o de monjas, no me acuerdo lo que era, católica, pero ya siendo bien, ya habiendo hablado mixteco hasta los 6, 7 u 8 años. Sí. Entonces, este tipo era como bien, en ese sentido, nativo, ¿no? Gracias a él fue por lo que me puse a leer y vi, pues eso, 67 lenguas, si no recuerdo mal, son oficiales en México y hay tantas comunidades precolombinas que todavía hoy, en pequeños, ¿no? Pockets ahí. Pues, sí, claro. Hay todavía varias, pequeñas comunidades donde siguen dialogando. De hecho, yo también, cuando recién me mudé a Nueva York, recuerdo que leí una entrevista con un chico que se vino, ¿sabes? Se cruzó la frontera, estaba aquí de mesero. Y era igual, o sea, no hablaba ni español, ¿sabes? Y pues mucho menos inglés. Entonces estaba como que aprendiendo inglés y español al mismo tiempo, a pesar de ser de un pueblo de Guerrero por allá, ¿sabes? Así donde sí. Dices, qué loco que también, o sea, es como pensar que también, pues sí, o sea, qué loco, qué interesante también. Ajá. Pero sí, bueno. existen comunidades que no hablan español ni nada, pero y pues eso, vuelve, el mestizaje de México luego se convirtió en la mayoría. Y realmente pues los mestizos son los mexicanos, o sea, los mexicanos de verdad, porque pues eras, ¿sabes? Español o indígena en algún punto, hasta que ya se mezcló todo. Claro. Y las castas empezaban a desarrollarse, por supuesto. O sea, tenías a los hijos españoles que nacían en México, que también estabas un escalón abajo, ¿sabes? Desde luego, sí, los criollos, ¿no? Claro, los criollos. ¿Les llama también en México criollos? Y ahora, ahora es chistoso. Antes de que empezáramos aquí a rodar, te estaba platicando que se desarrolló recientemente. Ahora la palabra millennial para el criollo es el whitexican, una combinación de white, o sea, blanco en inglés, y mexican. Y ahora pues la ves mucho en redes. Y whitexican, pues francamente es una actualización de criollo, o bueno, la versión millennial de criollo. Okay. ¿Es despectivo? ¿Tiene una connotación negativa? Totalmente. Y mencionaste Roma hace rato, también antes de empezar aquí a grabar. Exacto. Esta semana o este mes por fin se publicó una película en México que se llama Nuevo Orden, de un director llamado Michel Franco. Y hubo un poco de polémica ahí en México porque el tráiler de la película abre con una fiesta en un patio de mexicanos blancos, criollos. De dinero, porque se ve que hay buenas... Claro, adinados, fresas, diríamos en México. Fresa. Pijos, dicen ustedes. Qué bueno. Sí, de gente pija mexicana. Fresa. Ajá, fresa. Y entonces abre con una fiesta. De hecho, sale el hermano de Gal García, la mamá de Gal García. Están ahí entre el repertorio. Él viene de familia de actores, ¿no? Gal García. Sí, son todos actores. Y Diego Luna también de familia de actores, ¿no? Diego Luna igual, sí.
Ajá. Empezaron en telenovelas y luego Sí, ya empezaron ya a de hacer lo adolescentes. demás. Ajá. ¿Y qué pinta ese tráiler? Y bueno, el tráiler es... está esta fiesta pija ahí andando y de repente se cuelan ahí a la fiesta estos mexicanos, ¿sabes? Que los hacen ver casi como zombies. Uh-huh. Pero pues gente humilde, como con ropa, ¿sabes? Así jodida, lo que sea, un poco sucios. Y lo hacen ver como una invasión, ¿sabes? De su hermosa fiesta. Y es como medio donde termina... Bueno, el trailer después es como que se vuelve película de acción, ¿no? Y se vuelve un poco un Mad Max, así apocalíptica y sí, tal. como ¿o qué? media apocalíptica, de que los mexicanos pobres se están apoderando de las cosas de los ricos y ¿sabes? Y la verdad, no se tiene que ver la película completa. Creo que el punto de la película, según leí en algunas de las reseñas, Ajá. era un mensaje bastante progre de cómo la gente blanca se ha estado aprovechando, o sea, los croyos se han estado aprovechando de los demás durante mucho tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, en el tráiler eso no se da a entender para nada, sino todo lo contrario. Y pues muchas personas estaban enfadadas con el director. Yo gracias a ti vi el tráiler. Y cuando lo vi yo pensé, digo, ¿sabes qué pasa? Que la gente más indígenas han vuelto zombies. Yo pensé que era como de terror la película, incluso, porque los hacen ver como zombies en el tráiler. Ese es el mensaje que da y está como... Y está, no sé, yo no sé cómo el director, si supuestamente su tirada era hacer una película con un buen mensaje, como no repasó ese tráiler y dijo, a ver, espérate, aquí no se va a entender para nada, claro. Lo que estoy intentando de transmitir. Pero ese rollo, digo, se ha visto toda la vida pues en México. Lo veíamos desde las telenovelas. Las telenovelas en México siempre han sido el refrito de la novela rosa cubana, francamente. Ajá. No, perdón. De hecho, hay una escritora, María Luisa algo, española, que creo que... no recuerdo bien. Yo tenía un par de sus novelas que me encantan. Tiene un libro que se llama Escuela para Nuevos Ricos. Búscalo por ahí. Y creo que muchas novelas mexicanas son como refritos de esa historia del Príncipe Azul, ¿no? Luisa María Linares. Exacto. Y son eso, son refritos de la novela rosa, de la chica pobre que se enamora del príncipe rico, y bla, bla, bla. Y en México, pues como que a pesar, no solo metieron eso, sino metieron mucho el clasismo a eso. Y lo veías hasta en telenovelas que eran para niños. Una de las más famosas se llama Carrusel o Carrusel de Niños. Ajá. La canción decía Carrusel de Niños, pero creo que realmente se llama Carrusel la telenovela. Ajá. Es un refrito de una telenovela argentina, pero en México obviamente le fueron a meter así todo el clasismo que se podía porque es México. Y los personajes principales de los cuales todo el mundo se acuerda en esa novela es una niña rubia que se llama Ludwika Paleta, que sigue siendo de hecho una actriz bastante famosa en México. Ajá. Y otro personaje que se llama Cirilo, que era como este niño negro. Y durante toda la novela mucho de lo que pasa es que ella se la pasa ninguneando al pobre Cirilo, que está enamorado de ella. Cuando dices negro, ¿quieres decir? Negro. Sí, un niño negro. O sea, de ascendencia africana. De ascendencia africana, por completo. Que en México hay algunos, ¿verdad? Sí, en México, claro. Sí, hay comunidades pequeñas, pero sí, o sea, te vas las costas en Veracruz y por otro lado, sí. Hay antiguos puertos de esclavos. Entonces. Sí, hay, y de hecho en México tenía toda una... Curiosamente, en mi pueblo, a mi pueblo se le conoce como un pueblo de brujas. Y es algo muy chistoso. Todo el mundo se burla de nosotros en los pueblos de los alrededores. Pero lo que pasó, eso se dio porque durante, pues sí, cuando en 1500, 1530 por allá, había un mercados de esclavos en los Altos de Jalisco, ¿no? Entonces tú podías ir a un mercado y así te comprabas tu fruta y luego ahí te recogías un esclavo de paso, ¿no? Y eran los esclavos que justamente habían llevado pues todos los españoles que se llevaban de África y de todos lados, bueno, de donde los fueran, donde los recogían. Y al final, aparentemente,
varios como que se lograron escapar y los que se escaparon llegaron a mi pueblo y era como entendido que si llegabas a ese pueblo ya como que ahí eras casi libre, ¿no? O nadie te iba a molestar. Pero muchos de ellos pues practicaban su cultura, ¿sabes? O sea, y entre eso pues como su religión animista o su santería, su versión, claro, movida. exacto. Sí, y pues para los mexicanos que ya estaban ahí pues era como muy raro y les parecía muy extraño, pero pues los dejaban practicarlo. Qué bueno. Y entonces se empezó a creer que en mi pueblo pues había muchas brujas y brujería por lo mismo, porque tenías este grupo de personas que hacían... Que no los ubicaban, ¿no? que no entendían sus... igual lo que se estaban haciendo era ahí un té de manzanilla y ya con eso pensaban que era una pócima extraña. Sí. Y sí, y se quedó con eso, ¿no? De que brujos y todo esto, ¿no? Ajá. Entonces, pero desde entonces, o sea, te estoy hablando de hace más de ya... qué sé yo, o sea, 500 años, ya había desde entonces mucha presencia africana. Y bueno, en este caso, en esta telenovela, pues tienen un niño negro africano, tal cual. Cirilo. Y durante gran parte de la telenovela, pues están con eso, ¿no? De que él está enamorado de ella, pero ella es como la rubia rica, guapa, que no le hace caso, ¿sabes? Y es algo tan loco que te lo inculquen, porque esa era una telenovela para niños. O sea, imagínate que para una telenovela para niños de 5, 6, 7 años, pues estás como brindando temas así como tan peliagudos como es la cuestión del racismo o sea, ahora y el clasismo. Aquí en Estados Unidos jamás se les ocurre, ¿sabes? Y había escenas muy fuertes. Recuerdo que había una escena donde el chico... No jodas. Donde el chico como que llegaba a su casa y tenía, creo que era como una bañera y la llenaba de leche y él se bañaba en leche porque se quería hacer más blanco. Madre mía, si me enseñas ahora mismo esto aquí a... Exacto, o sea, ¿cómo se pondría? Y esto era... Madre mía. Sí, o sea, esto era televisión nacional, así, no era, ¿sabes? O sea, esto era en el canal principal de México, con Televisa. Televisa, no, el padre de las telenovelas. Sí. Y esto era, o sea, literalmente lo veías en Televisa a las 7 de la noche, cuando horario estelar, cuando todo el mundo estaba en casa. Tan normal, la gente, bueno, tiene sentido. Sí. Imagínate que desde entonces pues están como inculcando ese clasismo, ¿no? Que como niño te están haciendo ver que aquí hay diferencias marcadas. Desde luego, muy marcadas. Entonces eso de las castas en México ha estado desde... Claro, ¿no? Desde toda la vida. Es interesante decir para aquellos que lo vean, los españoles en México instauran un sistema de castas muy marcado y muy específico en el que determinan, lo estoy leyendo, en el que determinan en realidad tu posición social está directamente vinculada no solo a lo que tienes o dejes de tener a nivel de posesiones, sino tu composición racial. Es decir, aunque hayas nacido en México y seas pobre, si eres criollo y si no estás mezclado con indígena, estás ya automáticamente en una casta superior que si eres mestizo, que si eres nativo o no mezclado. Y como buen sistema de castas o el sistema estamental que ya tenían los españoles allí, que lo hablamos antes, estaba caracterizado principalmente por el inmovilismo. Jamás una persona mestiza iba a subir de casta, o muy rara vez, ni que decir tiene por supuesto alguien de ascendencia o a nivel étnico indígena. Entonces esto está en el origen, en la inception ahí de la nación mexicana, y instaurado por los españoles, hay que decirlo, es así, que a su vez lo tenían de manera diferente. En España existía también un sistema de castas o de estamentos, lo que pasa que era pues la monarquía, la nobleza del clero, y luego el tercer estado, el pueblo llano, que era la gente pues que era pobre y que eran los que si morían, los que iban a las guerras, los que mandaban a América al principio, al final, y claro, pues aquí llegan a América y como son diferentes ya se suben. Es una manera de progresar lamentable, pero cierto, eso hay que admitirlo. Pero quería dejarlo claro para los españoles, que muchas veces no saben esto, ¿no? No conocemos nuestra historia y creo que es importante. Sí, yo imagino, es algo que han de haber implementado en toda Latinoamérica, pues desde luego colonizaron todo. Sí. Y repito, también, o sea, como... Y eso se mantiene, ¿no? Sí, se mantiene y sigue ahí bastante vigente. Y creo que es algo como que ahora ya últimamente, aunque... Es curioso, no sé, o sea, y tú ves como lo acomplejado que estamos en México y lo comparas a lo mejor con lo acomplejado que está en Estados Unidos. O sea, son dos tipos de complejos diferentes. Ajá. Porque, por ejemplo, ahora hasta quizá la señora más pija o fresa en el barrio de Las Lomas, que es como el barrio bien de la Ciudad de México, yo creo que a este nivel hasta ella ya diría, ¿sabes? Orgullosamente, ¿sabes? Yo soy mexicana y celebro las cosas mexicanas y bla, 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 ¿no?
aunque no cruce, ¿sabes? No vaya al centro de la Ciudad de México nunca ni nada, pero también sí se ha despertado un poco también algo de nacionalismo, que curiosamente se intentó despertar a principios de que fue pues ya la última década, perdón, el último centenario. ¿Qué sería? A partir de después del Porfiriato, teníamos a Porfirio Díaz, que Sí. fue nuestro Revolucionario, ¿no? pues entre mucha gente lo odia, mucha gente Claro. pero bueno, fue nuestro dictador, francamente, porque Ajá, se ajá. quedó al mando por 30 años o creo que quizá más. Pero venía, ¿no? Venía al parecer de una etapa de alta inestabilidad en la que se mataba a los presidentes. Claro, Consecutivamente o sea, hubo 4 o 5, ¿no? Que se les sí, asesinó. de hecho Y él era aliado de Benito Juárez, que ok. fue como uno de los pocos presidentes como 100% indígenas que Ujú. tuvo México, Sí, ¿sabes? sí, sí. Sí, que era como muy chaparrito y Sí, tal, que era sí, muy él era, único. Leí claro, sobre él en un momento, hace unos años. Curiosamente, Benito Juárez, supuestamente a Mussolini le pusieron Benito. No jodas. Sí, Ah, los papás eran como, sí, sí. hay fanáticos de historia Qué y... interesante. Yo por este chico, Miguel, el mixteco, por él sé de Benito Juárez. Y porque me dijo, yo como quiero ser bien chingón como Benito Juárez, que medía 1,40 y llegó a presidente. Y porque él es muy chaparrito, tiene las Claro. piernas... Y lo leí. Uy, qué interesante. O sea, que Benito Mussolini por Sí, Juárez. sí, Ajá. imagínate. Que el estado de Juárez se llama así por él, supongo, ¿no? Sí, bueno, Juárez está en la ciudad de Juárez, la ciudad de Juárez, pero bueno, aquí tiene, o sea, Benito es, digamos que es de los pocos buenos presidentes que tuvo México, pero Ok. después sigue el Porfiriato y Sí. el Porfiriato, pues bueno, Porfirio Díaz estuvo a cargo de México durante varios años, forzosamente, ahí no había elecciones, pero pues realmente era, ¿sabes? Pucherazo. Claro, y curiosamente, pues Porfirio Díaz estaba obsesionado con la cultura francesa. O sea, él le encantaba todo lo que tenía que ver con Francia, con... Y entonces a partir de que los revolucionarios se deshacen de Porfirio, como en 1910, dijeron, tenemos que hacer algo porque Porfirio estuvo aquí como clavado con lo francés durante mucho tiempo y de qué manera vamos a inspirar a los mexicanos que se inspiren en las cosas verdaderamente mexicanas. Y de hecho de ahí es donde viene el mariachi. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. El mariachi era es un género, pero que lo tocaban así en un pueblito de Jalisco. Y lo que hicieron estos revolucionarios inteligentemente dijeron, tenemos que buscar cosas como altamente nacionalistas, que sean muy mexicanas, para inspirar a, ¿sabes? Construir la identidad nacional. Claro, construir, porque Benito está, o sea, o sea, él estaba con, de hecho, a él lo enterraron, perdón, a Benito, a Porfirio lo enterraron en Francia y todo, él cuando lo sacaron por fin de México. Francófilo total. Sí, totalmente. Y entonces fueron y dijeron, así mandaron a lo que en aquel entonces contaría como antropólogos y dijeron, váyanse a explorar en México a ver qué hay por ahí que sea súper mexicano y lo, ¿sabes? Ajá. Y vamos a empezar a popularizarlo. Entonces Sí. de ahí pues se encontraron a estos tipos ahí medio tocando lo que en aquel entonces contaba con mariachi, que el mariachi en aquel entonces era todo a base de cuerdas, no había trompetas, no había nada. Era arpas, eran guitarras. Y se los llevan a la Ciudad de México y a partir ya se empieza a desarrollar la industria del cine. Y luego dicen, bueno, hay que meter un mariachi, pero los mariachis en aquel entonces se vestían, pues eran campesinos, ellos no... Claro. Le dijeron, tenemos que no pueden salir ahí como campesinos, pónganles un traje lindo, ¿sabes? Entonces le ponen el traje de los caudillos, ¿sabes? De los hacendados, que eran como los trajes ya más arreglados. Ajá. Su traje de mariachi es súper caro hasta la fecha. Si tú intentas ir tiene como muchos detalles y todo Sí, claro, esto. claro, te iba a decir, me parece un traje de torero, de hecho. Sí, un poco. claro, exacto. No sé es como ir a hacer un traje. Tío, De hecho, va a estar como tener influencia pero sí, no cualquier persona puede comprar, te digo, hasta la fecha, un traje de charro es muy caro. Y entonces, pero en las películas decían, bueno, que se vean lindos, pónganles el traje de los hacendados, y que sea eso, a partir de eso ese es el mariachi, ¿sabes? ¡Qué fuerte! ¡Wow! Y es donde se empieza a crear esta identidad como altamente mexicana y Sí. decían, no, es que tenemos que buscar lo campesino, ¿no? Vamos a sacar en las películas del cine de oro, María Félix va a salir de la campesina haciendo tortillas y mientras Pedro Infante pues va a estar cantando música de mariachi, bla, bla, bla. Ajá. Y es donde México empieza a desarrollar como la cultura o la identidad así altamente mexicana, aunque de cierto modo, pues Porfirio Díaz también ya había metido mucho a lo francés. Y muchas cosas que tenemos nosotros en México vienen de los franceses. O sea, el pan dulce es 100% francés. Nosotros las conchas y todo eso no lo manejábamos para nada, ¿sabes? Anda. Llegaron los franceses con sus bolillos, sus baguettes. En México no había levadura.
Entonces enseñaron a hacer su versión del baguette, que le llaman bolillo. Ah, ok. Eso también es invento francés, por supuesto, ¿sabes? Fíjate, no tenía ni idea de esta influencia francesa en la cultura mexicana. Cuando Napoleón, pues ya ves, los invadió ustedes. Correcto. Y luego nosotros nos Exacto. hicimos a colonia francesa brevemente. Sí, sí, sí. Mandan a Maximiliano, un príncipe austriaco. Él Habsburgo. empieza a llevar a todos estos alemanes que también tenían como sus recetas de cerveza. Ajá. Y si te fijas, la Corona, la Tecate y todo eso son recetas alemanas. O sea, cerveza alemana que le Fíjate, hicieron a los mexicanos. prusianas. Ah, qué bueno. Fascinante. Sí, entonces México tiene también, te digo, cosas así de influencia que no... Que no se les imaginaría a uno así. Sí, ¿saben? que no se Hay les mucho más imaginarías. allá. Sí, de cosas, así como luego pasaban cosas bizarras, como México tuvo un monopolio con la vainilla durante muchos, muchos años. Ok. Porque a pesar de que los franceses empezaban a llevar las matas de vainilla, o sea, las plantas de vainilla Sí, sí, a sí. Francia, ellos no sabían que había una abeja especial que hace la polinación en México. Ellos nomás se llevaron la planta, la plantaron, nunca daba la vaina y decían como... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Ajá. Ajá. Hasta creo que no fue como un esclavo francés que se dio cuenta que lo podías hacer con el dedo, pasar así el polen de una a otra y ya, mira, así se da la vaina. Entonces durante siglos le tenían que comprar la vainilla a México. ¡Qué fuerte! ¡Wow! Ahí me estás dejando gratamente sorprendido de esta influencia. ¡Wow! Qué interesante, o sea, es más compleja. Yo he pensado, digo, la realidad mexicana, la idiosincrasia mexicana es compleja, pero añadiéndome aquí más capas. Sí, es que hay cosas. Marcelo. Sí, o sea, hay cosas Wow. digo, de la cultura mexicana que Fascinante. yo creo que muchos mexicanos tampoco se dan cuenta de ello. O sea, para empezar, por ejemplo, los aztecas y bueno, todas las antiguas tribus indígenas, pues consumían muy poca carne, ¿sabes? O sea, de hecho, el consumo de carne era como limitado a. Hay algo especial, vamos a matar ahí a un pavo, ¿no? Porque Sí. era lo que teníamos, o a lo mejor un conejo, una liebre, y ya, entonces pues todo lo demás, lo de los tacos al pastor y todo esto se empieza a desarrollar, uno, a partir de que los españoles llegaron con los cerdos y Ajá. las vacas y demás. Sí. Luego llegó un grupo de libaneses que se empezaron a establecer así en lo que es como Nuevo León y todas estas... Sí. Este ellos- tipo que te decía antes, Daniel Naif, es de ascendencia libanesa. Sí, entonces, y por ejemplo, y eso también se pasa en Jalisco particularmente, hacemos una especie, le llaman jocoque, que es como una crema ácida, que es como la que también tienen los árabes, y es todo a partir de que los árabes que se fueron colando ya a México nos enseñaron cómo hacerlo. ¡Qué bueno! ¡Wow! Entonces, hay también tantas cosas tan interesantes, creo, que a veces nosotros pensamos que son mexicanas y no son, te digo, No nada, son. nada que ver. Fíjate. Es que ahora me apetece saber más de México, incluso esa riqueza. Al hilo de esto, para tocar otro tema que también me parece interesante, está relacionado hasta cierto punto con este tema. Bueno, antes quería decirte, ¿existe un revisionismo histórico y una voluntad por revertir la situación de este clasismo, si bien este racismo a la mexicana, tal y como digamos, como influencia de Estados Unidos, que ahora están intentando pues superarlo, dando a conocer las atrocidades del mismo y dándole mucha más relevancia? ¿Existe algo así en México o esto de momento la élite sigue siendo gente de ascendencia europea y como consecuencia, salvo casos concretos, no pasa tanto como aquí? Yo creo que sí han pasado muchas cosas que son como, digamos, pequeños saltos, ¿no? Brincos ahí que ha dado México para un poco a dejar atrás el malinchismo. Y lo ves en cosas tan particulares como la cumbia. O sea, la cumbia, de hecho, un género como la cumbia, un género de música como la cumbia, siempre fue visto como música de pobres. O sea, música de barrio, algo que se bailaba ahí en las orillas. Y ahora, por ejemplo, tienes a los artistas más fresas. Tienes a alguien como Belinda, una chica rubia. Sí, de hecho, ¿sabes? sí, con Los Ángeles Azules, ¿no? Claro, haciendo canciones con Los Ángeles Azules. sí. Igual Paulina Rubio, ¿sabes? Ajá, Igual gente que sí, hace 30 años sería como impensable que estuvieran haciendo estas fusiones. O que, por ejemplo, también graban como música de banda, ¿no? Que la banda también siempre fue vista como algo muy del norte y muy, muy áspero. Y ¿En serio? Sí. Fíjate. Y eso, y la banda también tiene así también una historia bien interesante porque fueron cosas que aprendieron los mexicanos a partir de todos los barcos militares que anclaban en el puerto de Manzanillo, que tocaban foxtrot y tocaban como todas estas... Géneros bien anglosajones. Bien muy anglosajones, americanos. muy europeos también. O sea, Sí, sí. de hecho, o sea, aquí tocaré brevemente más, pero como el mariachi
se considera como nuestra música nacional. Sí, para el que no sabe, claro. Claro, es como lo... No sé qué vendría siendo para ustedes el equivalente, si sería el a lo mejor el flamenco, sí, claro. Aunque claro. también pasa un poco parecido, que es de una región concreta de España, pero se considera como desde de puertas hacia afuera, sobre todo, el género nacional. El género nacional, pues claro, Sí. en México el género nacional es el mariachi. En cuanto Sin embargo, la banda que se desarrolló al mismo tiempo que se desarrolló el mariachi, de hecho era mucho más avanzado. Ok. Porque es más difícil, era más elegante, era más, o sea, en aquel entonces el mariachi era muy rústico, o sea, eran 4 personas ahí tocando guitarras o quizá un violín. Sin embargo, la banda pues eran como que trompetas, o sea, sabes, de cobre o no sé lo que sea, no recuerdo el metal. Más sofisticado al final. Claro, ¿no? es algo mucho más sofisticado y eran los músicos de banda sabían tocar desde foxtrot a todo esto y esto y tenían que tener un repertorio, sabes, muy estudiado. Uh-huh. Y hablando de, por ejemplo, las diferencias que había dentro de México, la banda se desarrolló en el estado de Sinaloa. Y Sinaloa ya es como norte de México y estaba un poco muy distante a la capital. Y para aquel entonces ya era el norte lo consideraban bravo. Eran como tierra de nadie y donde había muy poco comercio porque lo mismo era, para empezar, es muy montañoso, claro, es difícil agreste, explorarlo, sí. Claro, y era como que esa es tierra de salvajes, no vayas hasta allá, ¿sabes? Uh-huh. Ningunearon la banda y dijeron, bueno, vámonos por el mariachi, que está aquí un poquito más cerquita, ¿sabes? O sea, de Jalisco a la Ciudad de México no es tanta distancia. Ok. Y ya, ¿no? Y entonces por muchos años la banda era como que música de nacos, diríamos, en México, ¿no? Uh-huh. Música cutre. Sí. A pesar de tener como una historia súper, ¿sabes? O sea, muy rica. Interesante y muy rica, claro, de que, te digo, venía del foxtrot, venía de todo esto. Uh-huh. Entonces, esas cosas que ahora, te digo, nos adelantamos ahora a la cumbia y, por ejemplo, Paulina Rubio también cantando canciones de banda, cumbia o lo que quieras. Y que esas eran como cantantes pijas, ¿sabes? Es como... Igual en España yo creo que ustedes no tienen tanto ese complejo. Me imagino que si Marta Sánchez empezara a cantar algo flamenco, pues no sería tan extraño. No, pero... probablemente no, porque al final la gente que... En el mundo del flamenco solo hay un grupo muy concreto de gente que son los tradicionalistas que en realidad están en contra de todo lo que sea cualquier tipo de mezcla o de que se toque todo lo tradicional del flamenco. Si no recuerdo mal, de hecho, hubo mucha polémica al principio de los 80 cuando Camarón, que es el hombre flamenco, el cantador flamenco, mejor dicho, por excelencia del último siglo, se le critica mucho porque La leyenda del tiempo, que es un disco muy, muy famoso que vendió espectacularmente bien en España y que dio al flamenco un impulso a nivel nacional, se le criticó muchísimo desde la gente tradicional, de lo que llaman el cante jondo ellos, que es muy específico de una región desde el sur de España, pero dentro del sur de una región muy específica, en una provincia concreta, de gente con una ascendencia gitana mucho menos mezclada, 100% caló, que sería, porque los gitanos de España hay mucha cultura, tienen no solo su propia cultura, su propio idioma, sus propias maneras, y es algo que está muy enraizado y que protegen mucho también, no dejan al payo, que es el término en lengua gitana que se llama Rosalía, en teoría, se la critica desde estos grupos también porque dicen que quién es esta paya para cantar flamenco cuando no es gitana y hace sus temitas gitanos. Entonces, pero bueno, no hay a lo mejor tanta crítica, quizá porque es más minoritario también. Claro, sí. Al final son purismos, ¿no? O sea, sí. siempre son como los puristas que desarrollaron. Y de hecho eso sucedió chistosamente con la banda. O sea, con la banda era eran familias que tocaban bandas. Si tú eras de la familia Lizárraga, tú ibas a ser un músico de banda toda tu vida, y tu sobrino y tu hijo y todo el mundo. Y entonces, de hecho, en los 90s como que un grupo pasó un poco como lo que pasó ahora con Rosalía. En México se dio un género que le llamaban la tecnobanda, que ahora era música de banda, pero con cajas de ritmo y sintetizadores. Ajá. Y entonces todos estos viejitos que habían tocado música de viento toda su vida dijeron, esto es horroroso. Una herejía. Claro, sí. Ahora como pues Rosalía cantando reggaetón con toques... Fíjate. Sí. Y esos siempre creo que son... Y de hecho pasó, por ejemplo, con Juan Gabriel cuando tomó de musa a Rocío Dúrcal, ¿sabes? No sabía. Juan Gabriel, yo sé que tú le tienes bastante aprecio y también es que no es mi generación. Yo no sé en España cuán popular, se lo tendría que preguntar a mi madre o algo, cuán popular llegó a ser. Juan Gabriel llegó a hacer giras y tours por España y tuvo...
creo que Juan Gabriel se hizo un poco famoso en España por sus intérpretes, pero no por él mismo. Porque, por ejemplo, canciones como de Isabel Pantoja, Así es. ¿Qué me dices? Perdona si te causó dolor. Ajá. Todas esas canciones son de Juan Gabriel. Y al igual que la Rocío ranchera. Sí. Ya os digo, Rocío pues tiene sus dos facetas, ¿no? Cuando era Teen Idol, Rocío Dúrcal, aclarando, No jurado. No jurado. También mucho Se respeto. la conoce también a Sí, Rocío Jurado. claro. Sí, Rocío Jurado también es muy famosa en Latinoamérica, pero en realidad... Rocío Jurado, al igual que como Pantoja y todas ellas eran como las grandes cantantes, pero de la canción española. Sí, ¿sabes? sí. Que Las llaman tonadilleras, las llaman en España. Claro, exacto. Muy como tradicional. muy tradicional, pero también como la de la balada de la mujer ardida. Ajá. ¿Sabes? O sea, cuando Rocío Jurado empezó a cantar la de hace mucho que no siento nada al hacerlo contigo, etcétera. Sí, eso fue muy polémico en España, claro. Ya, pues ese tipo de canción fue la que pues le gustó mucho, evidentemente, a toda Latinoamérica, porque era como la mujer que se está desahogando. ¿No? Sí, se está desahogando y está, ¿sabes? Y si tú ves el video, y bueno, también otras canciones hasta más fuertes. Esta, la de Señora. Sí, que hace que le roba, ¿no? Ahora ya es tarde, señora, dice algo de eso, ¿no? Que, claro, ya dejó su perfume marido dentro de mí, algo así como con ahí... toques sexuales bastante... Sí, toques bastante subidos de tono, la verdad. Si los escuchas de niño, pues ni tiene sentido, ¿no? Porque dices, ¿qué perfume? Claro. Y luego ya la escuchas bien y dices, a ver qué está pasando. Ya entendí a qué va. Claro, eso pegó muy fuerte en Latinoamérica y Rocío Jurado, todo eso era muy, muy grande, pero... con Rocío, que es chistoso porque pues Juan Gabriel tenía una admiración por Rocío Dúrcal cuando ella era Teen Idol en España. Sí. Cuando ella hacía películas. Películas, claro, de ídolo adolescente. Claro, que la más bella la más bonita que ninguna, creo, como este tipo de películas. ¿Sabes? Era una Selena Gómez de aquel entonces. Sí, claro. Y muy guapa y todo esto. Y luego como que se le apagó la carrera. Sí. Y ahí fue donde Juan Gabriel dijo, ¿sabes? Canta excelente, me gusta mucho su voz, la voy a poner a cantar, pero canciones rancheras. Y era muy extraño porque era como... Al pensar de muchas personas es como de que nos acabamos de deshacer de los españoles, ¿sabes? Y ahí vienes tú a traer... Ajá. Pero que en verdad era como una... O sea, es una colaboración asombrosa. Hicieron 10 discos juntos que se vendieron así, pero a lo loco. En España existe la creencia, por lo menos, de que Rocío Dúrcal se convirtió en ídolo absoluto en México y que es la más querida. Sí, y fue por eso. O sea, porque se adaptó muy bien y todo esto en México. Pero también, o sea, se llevaban a las demás, ¿sabes? A partir de que a Rocío le había ido también, pues ya... Intentaron, claro, todo lo que pudieron. Con Pantoja también, digo, le iba súper bien, Y los cantantes de siempre, o sea, están los que siempre les fue bien, tipo Julio, Rafael, Camilo. Camilo es, o sea, ya era como, ¿sabes? También, sí. Se desmayaban las mujeres y todo, pero... Era el tema que ahora te quería hacer, pero al hilo de esto, cuéntame, ¿cómo sientes tú que se ve? ¿Cómo se siente en México lo español? ¿Existe una dualidad como con los otros temas que estás hablando de pro y contra, o generalmente se le ve... todavía sigue un pozo del español cabrón que colonizó y que oprimió al mexicano? No sé, hay una retórica así, ¿no? No, para nada. O sea, lo español en México yo diría que viene siendo muy exótico ahora, porque ya está... es que tienes varias cosas. Tienes como lo español viejo, o sea, viejo, te estoy hablando de cultura pop. O sea, tienes Sara Montiel, ¿sabes? Por ejemplo. O sea, esas cosas son como muy admiradas porque pues era súper guapa y cantaba y salían películas lindas. De la época dorada de México. La época dorada, claro. Entonces, como a Sara la tienen, ¿sabes? Así de que la adoran. En el altar. Claro. Tienes todo eso. Tienes también, por ejemplo, cuando pasó como la movida madrileña y que Alaska y Mecano y todas esas personas empezaban a ir a México, esos artistas, o sea... En México hay una obra de teatro basada en las canciones de Mecano, así como hay el Mamamiaca de las de ABBA. Sí. Pues... Hoy no me puedo levantar. El Hoy no me puedo levantar, claro. O sea, esos son como éxitos rotundos en México, ¿sabes? Fíjate. Y era chistoso porque pues lo español era un poco como lo moderno para nosotros, por lo menos cuando pasó la época de la movida, ¿no?
Y también cuando llegaba como Almodóvar con sus películas, y incluso Alex de la Iglesia y estas cosas, ¿sabes? También eran como muy talento. Sí, muy, muy, muy buenas, y a todo el mundo, ¿sabes? Le encantaba el crimen perfecto y todo esto. Sí, el Día de la Bestia, claro, el Día de la Bestia. Comunidad, sí, claro. Sí, y Almodóvar, pues, o sea, igual, o sea, Almodóvar lo adoran en México. Ajá. Entonces tenías como que ese lado español que sí le gusta mucho, y era... Pero por otro lado también, como eso es como de lo poco, ¿sabes? De lo que nos llega, porque también no sé qué otras, digo, lo musical y pues las películas, ¿no? Pero fuera de eso, pues también hay muchas cosas que nos encanta, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la reina, porque es muy fantasioso para nosotros. En serio, ¿no? la monarquía, sí, la fíjate, monarquía. tan discutida ahora en España. No sé si en México lo ha llegado o si estás al tanto de... Hay una polémica muy grande porque se está empezando a descubrir la corrupción, el enriquecimiento brutal que el rey perpetró durante, los últimos 40 y pico años. Paréntesis, algo bueno, que te quería contar, que hace 2 años, durante 2 años, pero hace como 2 años, yo estuve trabajando en el Hola de acá. ¡No jodas! En la publicación Sí. Hola. Así es, tu Pero... queridísimo Hola. Bueno, mi queridísimo, mi abuela y mis tías, vengo de familia de peluqueras, el Hola siempre no puede faltar a la peluquería. Entonces... Sí, lanzaron una versión americana y que lanzaron el Hola y Hello, versión americana con tiraje en inglés y en español aquí en Estados Unidos. Y entonces yo al principio entré como editor de fin de semana en la web, aunque trabajamos pues mucho con print también, ¿no? Con impreso. Y entonces estuve trabajando un par de años para Lola. Para, como dicen ellos, ellos que cubren la espuma de la vida. Ese es el tema de Lola. Es que en Lola siempre tienen esta idea del papel cuché, quieren darle este halo de nobiliario, de elitista, ¿no? Es la publicación de corazón de chismes al final. Sí, pero ¿cómo lo llamáis en México? No sé. No, yo me di cuenta que también, o sea, evidentemente pues cubre mucho a la monarquía y todo eso. Sí, toda Europa además, ¿no? Sí, tiene fama de siempre reportajes de todos los monarcas europeos. No, claro, o sea, digo, Hello en Inglaterra es la revista a leer. ¿En serio? ¿Existe también? No sabía. Sí, el Hello es el People de allá, ¿sabes? O sea, y está muy interesante. O sea, lo que se me hizo muy interesante era que, o sea, sí, evidentemente cubren la monarquía y todo eso, pero también, como ellos mismos te dicen cuando nos entrenaban, cubrimos lo que es la espuma de la vida, ¿no? Que son como los momentos felices de las personas. Y todo va guiado ellos no hablan, por ejemplo, de los proyectos de los artistas. O sea, cuando ellos entrevistan artistas y músicos y a todo mundo, cantantes, lo que tú quieras, de hecho nunca hablas del disco del cantante, nunca hablas de la película del cantante, del actor, perdón. Hablas de sus momentos familiares, hablas del bautizo, de la primera comunión, de si compró, ¿sabes? O sea, es como que todo lo que tiene que ver con el ambiente personal. Ya. Que se me hace muy interesante. Tampoco nunca hablan mal de nadie. Tiene, claro. A diferencia de otras publicaciones del corazón, también de chismorreos que lo que buscan es esa polémica. Claro, el resto de las revistas es que ahí se vieron a no sé quién. Claro, ¿sabes? La polémica, el papel, el amarillismo. Claro, la vieron vestida horrible afuera de un McDonald's y le tomaron la foto. Qué cabrones, claro, y el Hola jamás haría eso. Claro, porque es muy... Sí, entonces pues fue muy interesante trabajar ahí. Para empezar, porque tenemos acceso a los archivos antiguísimos de todas estas fotos increíbles que tienen de todo el mundo y como artículos y todo. Pero sí, se me ha olvidado decirte que... Qué bueno que trabajaste. ¿Siguen sacándola de Lola o hay una versión digital? Porque creo que está en versión digital. Claro, lo que pasa... Algo que te podría decir ahora es que creo que... Todas estas revistas, y pasa con todo el mundo, no solamente con el Hola, pero estas revistas que son muy viejas, que tienen una trayectoria ya de... ¿Décadas? Sí, o sea, de hecho creo que el Hola sigue siendo la revista más vieja de España. Fíjate. Son muy malas para hacer la transición a lo digital. Porque pues ellos han operado toda la vida tradicional. Sí, o sea, de que print, o sea, te la compran en el kiosco, ¿sabes? 1, pero 2, en Estados Unidos no funciona el modelo europeo de kiosco, donde tú sales a la calle y la compras. Acá todo es por suscripción. Sí.
Porque pues aquí, si tú vives en Dallas o en, ¿sabes? En Idaho, donde tú quieras, no es como que no hay ni kioscos en las esquinas. O sea, Claro. entonces todo te tiene que llegar por suscripción. Y creo que para estas revistas de antaño sí ha sido, no te digo, no solo para Lola, o sea, para todas, monetizar la web ha sido muy difícil. O sea, monetizar el contenido en digital ha sido muy difícil. Se hicieron páginas, se hicieron todo esto, pero a la hora de vender anuncios, como que no lo... Y sobre todo en Estados Unidos, o sea, el dinero en Estados Unidos está basado en todo lo que tiene que ver con moda y belleza. O sea, las campañas fuertes son de CoverGirl, son de, ¿sabes? Como todos estos productos femeninos y muy de belleza y moda. Sin embargo, en Europa a lo mejor le puedes vender un anuncio a Rolex, ¿sabes? Que puede estar en el Ola. O sea, o le puedes vender como... Sí. Artículos de lujo que no son relacionados con belleza, a lo mejor. Sí, que no son como relacionados a belleza. O sea, sí el mercado es completamente diferente acá. Acá el dinero está enfocado así como muy, muy limitado. Hay mucho dinero, pero limitadamente como en torno a cierto... Entonces, para muchas revistas, cuando hacen ese brinco, pues no... O sea, se les hace difícil. Pero bueno, este es otro tema completamente, ¿no? Sí. Todo bien. Interesantísimo. No obstante, Marcelo, el tema que te decía antes que quería, a tenor de lo que ibas diciendo, era un tema que también yo le di muchas vueltas y es... volvemos a lo mismo, especialmente de manera reciente, los últimos 20 años, 25 años, y es el estereotipo de lo mexicano en Estados Unidos y luego desde allí como consecuencia del imperialismo cultural al mundo, ¿no? ¿A qué me refiero? Básicamente, dicho mal y rápido, mexicano, México igual, narcotráfico, crimen, drogas y de ahí no les puedes sacar. Y tacos, si quieres, como mucho, ¿no? Ya te digo, una nación tan rica y ahora, gracias a ti, lo sé más en lo que a diversidad y cultura se refiere, ¿no? Siento que obviamente, como todo estereotipo, es errado, está equivocado, pero además, por ejemplo, hablaba con una amiga el otro día, para darte un ejemplo de cómo me sorprende tanto esa visión que hay de México que no se corresponde a lo mejor con la realidad, y tú nos podrás hablar más de ello. Me hablaba de una amiga que había estado en Puebla, y decía, Puebla, yo lo conozco por poblanos, solo de Puebla, ¿no? Por poblanos que conocí aquí, inmigrantes que tuvieron que cogerse la vida. Yo pensaba que era un lugar, yo personalmente, que era un lugar como pues muy pobre, a lo mejor que había mucho crimen, etcétera. Y ya me contaba que Puebla, una ciudad espectacular, a la vanguardia de arte y de esplendor arquitectónico. Me enseñó fotos, unas fuentes, unas calles, un toque colonial con un toque moderno, con un toque precolombino. Una amiga suya había ido a una clínica allí y le hicieron una movida tal de así de estética y quedó encantada la muchacha. O sea, es decir, algo que luego cuando vas desde aquí, cuando escuchas algo de México que es todo malo, que es todo narcotráfico, que es todo ruina y decadencia, dices, pero entonces, ¿qué coño pasa aquí? ¿Qué quiero decir con todo esto y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la situación a día de hoy mexicana? ¿Está tan mal la cosa? Bueno, creo que es una... Es un tema muy largo también, pero sí, es un tema largo, pero la verdad creo que es... O sea, sería muy grosero decir que el narcotráfico no existe y que la gente no sufre a partir del narcotráfico, porque sí existe y sí hay grupos de narcotraficantes, no solo narcotraficantes, o sea, gente que extorsiona, que hacen, o sea, el narcotráfico es una cosa, tienes gente que, ¿sabes?, secuestra, y son varios grupos que sí están ahí, o sea, pero yo diría que en promedio, eso, si te vas a una ciudad como Puebla es súper lindo, una ciudad grande, 5 millones de personas, creo, de hecho creo que la fama de Puebla es que es la ciudad con más iglesias en toda Latinoamérica. Qué interesante. Y es muy bonito porque tienes así como volcanes de fondo, ¿sabes? Sí. O sea, se ve así asombroso. Pero va por regiones, ¿sabes? Si tú estás, por ejemplo, o sea, hace muchos años en Monterrey y en todo lo que era Veracruz, estaban teniendo muchos problemas con los Zetas, que es un grupo de narcotraficantes que más bien se dedican más a la extorsión que nada. Cuando luego tenías como el cártel de Sinaloa, que eso sí es más narcotraficante tipo el Chapo, ¿sabes? Sí. Y esos sí son de mover droga y lo que sea. Y sí, se supone que en México, o sea, es un problema bien complicado. Se desarrolla, o sea, a partir tienes gente que dices, estaba el México antiguo, el México del PRI. Y el PRI fue... ¿PRI? Ajá, el PRI fue uno de los partidos, ¿no?, políticos, sí. Que es como el partido, llamémosle el partido conservador
que, bueno, el Partido Conservador que medio finge ser religioso. Y luego tienes el PAN, que es el Partido Conservador que sí es religioso. Ok. Y bueno, tienes ahora el partido de AMLO, ¿no? Que es como el más progre. Sí. Morena. Puedes decir que esos son los tres medios principales. Pero el PRI era el partido de Porfirio Díaz, quien hablábamos hace rato. Sí. El PRI estuvo a cargo de México así por años y años y años. Hasta que en los 90s, creo, por fin entró el PAN con Vicente Fox y después Felipe Calderón. Y el PAN, pues a pesar de que eran hasta más conservadores, se supone que el trato o el pacto que tenía el PRI durante muchos años con los narcos era de que ustedes hagan lo suyo, no se matan con la gente, o sea, hagan lo suyo, pero no estén matando gente. Si quieren pasar drogas, si quieren hacer lo demás, ahí pues, sabes, muy sonda, háganlo como quieran. Ajá. Se supone que a partir de que cuando entra Calderón, dice... Él hizo su versión de lo que hizo Bush como The War on Drugs, ¿sabes? Claro, sí. La famosa y fallida en todos los niveles. Y en todos los lugares de la guerra al narcotráfico. Claro, que dijeron los narcos, si te vas a meter con nosotros, ¿sabes? O sea, nosotros... Prepárate, cabrón. Prepárate, claro. O sea, vamos a matar a todo el mundo, vamos a, ¿sabes? Y a nosotros nos da igual. Que fue donde se pusieron aún, o sea, peor las cosas. Pero sí es... O sea, es un problema tan complicado en el sentido de que sí, o sea, tú puedes ir a una ciudad... Yo nunca he vivido nada, pero yo he estado en ciudades que la gente donde cree que el narcotráfico está así de lo peor, ¿no? Te digo, una ciudad como Tijuana. A mí me encanta Tijuana, se me hace una ciudad muy divertida. ¿En serio? Tiene ahí la fama de ser un lugar salvaje, ¿no? Y claro, peligroso. Y la verdad es que también... Una cosa que tienen también los narcos de México, o que solían tener durante mucho tiempo... Era que si tú no te metes con nosotros no nos metemos contigo. ¿Sabes? O sea, estamos ahí haciendo cosas ilícitas, pero estamos haciéndolo allá donde tú ni te das cuenta y bla, bla, ¿no? Ya. Claro que siempre pasan cosas, pero, o sea, te digo, tú puedes ir a una ciudad como Tijuana, te lo pasabas excelente. O sea, Tijuana ahora tiene como galerías increíbles, tiene bares así súper cool. ¿En serio? Mezcalerías hipsters. Puedes ir al Valle de Guadalupe, que es como un equivalente de un Napa Valley, donde tienen sus propios viñedos increíbles. ¡Wow! Súper pijos, de que hay esas haciendas donde te puedes hospedar y todo. Tienes la playa porque está como Ensenada y todo esto por ahí. Entonces, ciudades como Tijuana tienen un poco de todo, ¿sabes? Y a pesar de que comes increíble la comida de Tijuana también, o sea, sus tacos varios, todo lo que tiene que ver con mariscos. Es delicioso. ¡Wow! Fíjate. Y yo nunca, o sea, yo he estado en las calles de Tijuana así de que a las 4 o 5 de la mañana por ahí, ¿sabes? De parranda y nunca he visto nada. Igual en el DF me meto a lo que te dicen como Ciudad Neza, ¿no? Y que son como los barrios más peligrosos. Sí. Nunca me ha pasado nada, o sea, caminando. No es que no suceda, o sea, pues en ciudades hay crimen, así como hay crimen aquí. Te puedes subir Desde luego, sí. Me dijiste hace rato que a tu amigo, ¿sabes? Exacto. Lo hirieron en el hombro, Y acá es primer mundo, y acá es progre, y acá es lo que quieras, todo ¿sabes? Lo más, claro. Pues si pasa aquí, evidentemente va a pasar en lugar como México, donde también pues hay más pobreza, perdón, hay más crimen, hay lo que quieras, más desigualdad. Pero en promedio yo creo que la verdad es que te la puedes pasar muy bien. O sea, tú puedes ir a todas las ciudades, puedes ir a Puerto Vallarta y estar en la playa y, ¿sabes? Sin ningún problema. Como en ningún otro lugar. Pero claro que pues la gente se queda con los estereotipos, ¿no? Porque ¿qué es lo que... Si tú eres un noticiero, ¿qué vende? Este es el problema, claro. No vende decir de que, pues puedes ir a la playa y te la vas a pasar bien. O la normalidad incluso. Sí, o sea, la normalidad pues es aburrida para los medios es aburrida, ¿sabes? No te van a decir, puedes ir a Puebla y no te va a pasar nada, porque pues eso qué noticia es, ¿sabes? Pero si dices, en Puebla un narco, ¿sabes? Decapitó a alguien, dices, a ver, eso va... fuerte. Claro, ahora sí que va a mantener a las personas ahí pegadas en la pantalla para ver qué es lo que sigue. Entonces, pues no sé, te digo, es un poco de todo, ¿no? No puedes decir que no pasa porque pues evidentemente si hay muertos y si hay personas que salen perjudicadas. Pero así como decirte que no puedes ni caminar por la calle ni nada. Exagerado al máximo. Sí, muy exagerado. ¿Dirías que va poco a poco mejorando, empeorando, se mantiene, sube y baja la conflictividad, el peligro, los riesgos, la delincuencia, criminalidad? ¿Cómo si tú ves, ahora se supone que con Obrador, el presidente Manuel López Obrador, que es el que está a cargo ahora, él tenía todas estas iniciativas que iba a intentar como para
qué sé yo, disminuir el problema con los narcos y con la violencia. Pero al final, si eres un país como México, o sea, México tiene como 120, casi 130 millones de personas. 120, esa es la mitad de lo que tiene casi Estados Unidos, ¿sabes? Y es... O sea, es un país tan grande que cómo solucionas un problema, ¿sabes? Que no solo es como un problema de hace unos años, es un problema estructural, ¿no? Estructural de toda la vida. Tiempo y ocupa muchas que hay comunidades. Muy poca educación, ¿sabes? Que no... O sea, mucha desigualdad y lo que sea. Eso no lo va a solucionar ningún presidente, ¿sabes? Por mucho que quiera, ¿no? ¿Sabes? Claro. Ni aunque Jesús, ¿sabes? Volviera del más allá y lo pusiéramos ahí de presidente y dijera voy a hacer todo lo correcto y lo demás, no. Eso no se soluciona nunca. Ya. Entonces, pues, según los índices de que hay como que medio sigue igual el crimen y mientras que, pues, Obrador jura que está haciendo, ¿sabes? Como soluciones de base que a larga van a empezar a a eliminar la corrupción y lo que sea, pero o sea muy difícil. Sí, muy difícil y no te puedo decir sí ni no. Igual yo vivo en Estados Unidos desde hace 15 años, yo también lo veo como turista. Yo voy a México seguido, pero yo estoy de turista, ¿sabes? Yo no vivo en México. Claro. Y también entiendo a las personas que dicen, o sea, tengo amigos muy progres que ahora están muy felices porque ganó Obrador y de hecho es la primera vez que gana la izquierda en mucho tiempo, ¿sabes? En México. Así como yo pues, tengo otros amigos que dijeron, es que bueno, sí, pero no, ¿sabes? O sea, por mucho que quieran no va a lograr nada. Y hay personas que dicen, aunque digo, yo soy progre, pero francamente mi negocio estaba mejor cuando estaba el PRI, a pesar de que se supone que era como medio conservador y que no sé qué. Entonces, pues no sé qué decirte, ¿sabes? Sí es muy complicado. Así como aquí, o sea, como aquí a un negocio pequeño quizá le conviene más que entre Trump y te diga no te voy a cobrar nada de impuestos a ti. Sí, desregule, etcétera, etcétera. Claro, y te voy a dar unos tax breaks y como que no sé qué tanta cosa porque eres un negocio pequeño. A lo mejor eso es... Yo recuerdo cuando ganó Trump, alguna entrevista que le hicieron a unos eran como estos... ¿Qué cultivaban? No sé qué cultivaban en Texas, así algo. Estos agricultores que bueno, eran como una familia pequeña y dicen, nosotros típicamente contratamos, todos nuestros empleados son mexicanos. Y de hecho, durante varios años le hemos estado contratando al hijo del papá de las... Generaciones. Sí, generaciones de familias mexicanas que han trabajado para nosotros. Dice, y aunque yo no estoy de acuerdo con las cosas que dice Trump sobre los mexicanos, porque pues yo tengo familias mexicanas que han trabajado y seguirán trabajando para mí, ¿sabes? Toda la vida, espero yo. A mí, como a mi negocio, me conviene lo que Trump me está prometiendo, ¿sabes? Que son estos tax breaks y que estos ayudas para negocios de no sé qué, bla, bla, bla. Entonces yo pues sí, no me quiero ver grosero con mis empleados, pero para que mi negocio prospere, yo tengo que votar como por alguien por Trump, ¿no? Ahora que si le promete Trump realmente da resultados, es punto y aparte, ¿sabes? Pero entiendo que, por ejemplo, un tejano de ese tipo diga, pues sí, tengo empleados mexicanos y todo, y a pesar de que voy a votar por Trump, no es como contra ellos. O sea, no es, ¿sabes? O sea, me da pena, pero... Tengo que mirar por el negocio al final. Sí, tengo que mirar por mi negocio. Claro. Y por ellos también hasta cierto punto porque les estás empleando, ¿no? Sí, claro. Y si él no tiene un negocio, pues luego también ni cómo les da empleo a ellos. Entonces... Me alegro muchísimo que hayas dicho esto, Marcelo, porque completamente diferente, pero al mismo tiempo similar, lo que se ve desde fuera de Estados Unidos, lo que se ha visto sobre estos últimos 4 años, que yo lo he tenido que enfrentar muchas veces cuando viajaba a Europa o a España, etcétera, era la gente con verdadero estupor y sorpresa. Me decían, ¿cómo puede ser que un personaje tan infame y lamentable como Trump salga de presidente y esté todavía en las elecciones que acaba de perder con posibilidades de ganar? A la gente
le parecía increíble. Yo les tenía que explicar justamente esto, que no es todo blanco o negro, no es solo todo lo que reluce. Y claro, en determinados momentos unas políticas más capitalistas, más de derechas, más desreguladoras, más de laissez-faire, a nivel económico hace que mucha gente se ponga a favor de este tipo, que al final es un charlatán, que al final es de color naranja, que siempre está con la polémica y da pena verlo. Pero claro, hay mucho más. No es el votante de Trump no es necesariamente el loco que te sacan con la pancarta y sin dientes ahí, claro, ¿sabes? claro. Entonces es muy interesante que digas esto, porque hay mucha polémica ahí, ¿no? Con cuán bueno o malo era el Partido Republicano, Trump en concreto, con la gente hispana, ¿no? Que hubo también esta polémica muy recientemente con el tipo de aquí que es de ascendencia española. Yo no tenía ni idea, aunque puertorriqueño se considera él, el de Goya, ¿no? El de Goya, sí. Que era pro Trump y utilizaba el argumento que tú acabas de dar, que sí, que muy bien, que somos hispanos, que progresismo, que Puerto Rico independiente de la historia, pero oiga, yo tengo un negocio y a mí este hombre naranja me está dando unos cuts, unos recortes que me van a hacer a mí ganar más dinero, y el tipo mira por él y por sus empleados y no solo vota, sino que fue un meeting, ¿no? Todo empezó porque en un meeting salió ahí, claro, voten a Trump. Hermanos. Sí, es que es eso. Yo creo que yo no tengo duda alguna, que es lo que mucha gente no piensa. O sea, yo estoy seguro que todos los cristianos así que están allá en Wyoming y donde sea, que son ultraconservadores, no dudo que alguien como Trump, a un nivel personal, les caiga fatal. Claro. O sea, que digan, este tipo es horroroso y nos da asco y lo que sea, ¿sabes? No lo dudo ni por un segundo. Sin embargo, ellos lo ven así. O sea, ven quién era pues el contrincante de Trump en las elecciones anteriores, era Hillary Clinton. Y al final sí son más... piensan en cosas como que, bueno, si nosotros votamos por Trump a pesar de que nos cae súper mal, él está prometiendo que va a meter a ciertos jueces a la Corte Suprema, que van a ser jueces súper conservadores, que son antiaborto, que no sé qué. Y ellos lo ven así, dicen, o sea, ese panzón me cae mal, pero lo que podría ser, o sea, Hillary Clinton va a meter jueces progres y dice, yo no quiero eso, entonces a pesar de que me cae fatal, pues voy a votar por él. Cierto. ¿Cuántas? Habrá miles y miles y cientos de miles de personas que votarían así con ese... Claro, intención. Que yo siempre digo que es gente que vota por él con la nariz tapada, ¿sabes? O sea, como que dices, o sea, qué asco, pero bueno, al final sé que esto es por donde en cuanto a mis intereses y mis creencias, esto es lo que tiene sentido. A pesar de que este cabrón sea un fanfarrón que nomás está, ¿sabes? Charlatán. Sí, un charlatán artist, ¿no? tan evidente, ¿sabes? Y yo creo que eso es como que muchas personas, cuando lo ves de fuera, ya porque Trump dijo alguna grosería, o sea, esas personas que lo ven de fuera dicen como, ¿cómo fue que la gente a partir de, ¿sabes? Y dices, no, pues es que la gente también está viendo más allá de eso, ¿sabes? O sea, que lo aborrezcan a él personalmente es una cosa, pero por lo que representa y todo el sistema, o sea, tienes personas que al final están votando por su partido, ¿sabes? Y habrá... Y no sé, así como a lo mejor también había republicanos que eran más centristas, tipo la gente que vota por Bush y así, que sí se les hizo demasiado. Y dijeron, los Never Trumpers los llaman, ¿no? Claro, nunca Trump. Sí, nunca Trump, que decían, pues sí somos republicanos, pero igual también tanteaban que decían, bueno, Hillary es medio centrista también en muchas cosas, digo, así que pues mejor votamos por ella en vez de votar por, ¿sabes? Por Trump. A pesar de que, no sé, toda la vida hemos sido republicanos. Entonces sí, pues como dices, hay matices, o sea, no es blanco y negro, son matices de todo. Puede haber, te digo, el agricultor de Texas que, a pesar de que se lleve bien con sus empleados mexicanos y lo que sea, dice, a mí me conviene votar por él. A lo mejor no les voy a decir que voté por Trump. Claro, se lleva muy en secreto este tema, probablemente, ¿no? De la manera que lo debió llevar el de Goya. Si su tirada era, ¿sabes? La lió el de Goya, claramente. Bueno, no sé, tendría también sus intereses, buscaría algo en concreto, quién sabe, si un contrato, quién sabe, ¿no? Sí, quién sabe. A lo mejor Trump le dijo, oye, me apoyas si te doy ahí un tax break de un 50% y listo, ¿sabes? Además que está en New Jersey, creo, ahí pone a Chris Christie a trabajar, ¿eh? Vaya personaje. Pero... oye, Marcelo, por mí me he quedado hablando otra hora más, pero vamos a llegar a las 3 horas. Ya vamos a aburrir a la gente. Sí, igual yo lo estoy disfrutando mucho, pero bueno, si te parece, yo te invito a que vengas en unas semanas, unos meses, que vengas a una segunda parte de Marcelo, que se nos han quedado temas en el tintero ahí, y tú, como decía al principio, como hombre del renacimiento que eres, das mucho más de sí.
Pero sea como fuere, muchísimas gracias por venir, de verdad, Marcelo. Ya te digo que me hacía mucha ilusión que vinieses y sobre todo que aceptases después de tanto tiempo sin hablar. De verdad que ha sido un verdadero placer. Y nada, te invito a una segunda parte. No, gracias por invitarme, Alejandro. Aquí muy divertido platicar contigo. Y sí, haremos la segunda parte próximamente. Ahí estamos. Y nada, pues a los que nos escucháis, como siempre decimos, llevad cuidado, tronquetes, y nos vemos en el próximo Podreale.